Muy buenas noches, queridos amigos en Radio Numancia en Querétaro y también en Cilinea MX a nivel nacional. Es horario del lunes, tengo entendido, mi querido Tocayo, a las 10 de la noche. A nivel nacional. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. No, nuestros amigos de Cilinea MX, también en Facebook, a través de Numancia y de Cilinea, para todo el mundo, Tocayo. Universal. Universal. Seguimos cometiendo ese mismo error. ¿Por qué no podemos Perdónenos, hablar amigos, desde la universalidad, verdad? Uy, queridos amigos. No, pues bueno, pues me da lunes mucho a gusto las 10 de la saludarlos. noche. A las 10 de la noche, ¿verdad? Es Cilinea, correcto. Tocayo el lunes a las 10 de la noche en Cilinea MX, cosa que pues nos da mucho gusto. También en Radio Numancia saludamos a Frauke en el control, querida Frau, y a todos nuestros amigos espectadores. Un gustazo volverlos a saludar aquí en Agenda 21. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tocayito. Pues aquí, nuevamente este fin de semana, alegre. Hay buenas noticias en salud, en temas de salud. El país está avanzando positivamente en el tema de la vacunación. Por ahí querías dar ahí un temita ahí a nuestro auditorio. Sí, qué bueno, fíjate, precisamente tuve la oportunidad de poder ver en las redes sociales que ya se empezaba ahí el proceso de vacunación en algunos municipios. El municipio de Amealco principalmente es donde me di cuenta. Ya teníamos también en algunos lugares de la Sierra Gorda, ya está el proceso de vacunación por lo menos en nuestro estado, y no dudo que también a nivel nacional ya se está implementando la vacunación para los adultos mayores, que recordemos pues es un escenario no muy positivo para nuestros queridos adultos mayores, por lo cual pues el gobierno federal decidió darles prioridad a la vacunación y principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad social, pues debido a que la propia movilidad de la gente por esta circunstancia de vulnerabilidad podría generar facilidad de contagios, vectores de contagio, dicen por ahí los expertos con esto del argot coronavirus, querido Tocayo. Y bueno, hay que estar pendientes también, no olviden registrar a sus adultos mayores a través de su CUR y estar pendientes, por favor, siempre sana distancia, utilicemos siempre cubrebocas y nuestro gelecito, que yo creo que es la fórmula para cuidarnos lo mejor posible. Así es. ¿Cómo ves, querido Tocayo? Y no caer en las fake news. Por ahí sabemos que siempre sale pseudoinformación que busca generar una tendencia o positiva o negativa sobre algún personaje. Entonces, aténganse únicamente a la información oficial de la Secretaría de Salud Pública, sobre todo federal. Así es. Sobre todo federal. Y organizaciones de salud pública internacional. Las vacunas que están aplicando en todo el mundo han pasado ciertos niveles de comprobación, de verificación. Ya han sido aprobadas, todas las que se utilizan en México han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ahí no hagan caso a este tema de las que buscan decir que las vacunas van a hacerlo a usted mutante o algo así, porque... Perdón que lo mencione, pero ahí no se llega luego información. Es que no me la voy a poner porque me va a hacer mutante, ¿no? Claro. No caigan en esa desinformación. Y es terrible porque inclusive la propia oposición al gobierno federal está empezando a meter un poquito de información ahí engañosa de que se busca inclusive reducir la población. Bueno, ya se imaginarán tremenda cantidad de chismes, señores. Los invitamos a que siempre corroboren la fuente y usted tiene pues la última decisión siempre. Hoy traemos un tema tremendo. Tocayo, introdúcenos al tema, por favor. ¿Cuál es el tema de hoy en Agenda 21? Pues es un tema que, si bien está de cierta forma localizado en uno de los estados de nuestro país, uno de los estados más, yo te diría que de los que más hacen honor a su nombre, que es Guerrero, que hay gente bonita allá, que hay gente luchona allá, que hay gente que sale a la calle, que protesta, que hay gente que nos gusta mucho en la izquierda porque hace valer sus derechos. Y pues está ahorita candente el tema de una postulación de uno de los partidos de izquierda, del partido de izquierda más grande de México, que es Morena, y que postuló a Félix Salgado Macedonio, que es un político que tiene muchos años cuando menos en la parte mediática de la historia política de nuestro país. Es un personaje folclórico, yo diría que un poquito folclórico, mucho folclórico. Muy combativo, tuvo sus orígenes en el PRI, después pasó a formar parte del PRD, fue senador por el PRD,
yo recuerdo que veíamos la tele ahí cuando teníamos un poco menos edad, y andaba en una moto, era muy folclórico porque los medios lo ponían que andaba con su moto, su chamarra de cuero, sus lentes acá muy, motociclista, ¿no? Sí. Biker, ¿no? Perdón, la acotación, tenemos aquí un asunto técnico para confirmar nada más. Frauque, que nos comentan que no hay audio. Si nos pudiéramos ahí comentar, ahí nos comenta Mimi Garduño que no tiene audio. Vamos a ver si lo solucionamos rápidamente. Ahorita lo comentamos aquí en redes. Mimi, lo estamos viendo enseguida. Si no nos escuchan, ahí por favor nos comentan, amigos. Estamos viendo la cuestión del audio. Si sí nos escuchan, pues también ahí coméntenos coméntenos que no nos escuchan, por favor. O que sí nos escuchan. O que sí nos escuchan, por favor. Voy a yo subirle aquí a la transmisión un segundo para ver si... era yo, dice. Mira, compañera Mimi, hombre, no nos espantes. Se emocionó con el tema. Muchas gracias, no, está bien, muchas gracias por apoyarnos también en esto, que pasa que éramos nosotros ahí, pues hay que arreglarlo, y siempre con Frauque apoyándonos. Comunidad. Exacto, la comunidad. Participa. Muchas gracias. Efraín Ibarra nos comenta que sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces retomamos un poco el tema de Félix Salgado Macedonio Tocayo sobre sus orígenes, ¿no? Fue senador del PRD, muy combativo con el PRI, muy combativo con los gobiernos, creo que todavía le tocó un poquito la época de Ernesto Zedillo. Fue también, creo, diputado. Es decir, ha estado en la política nacional durante bastante tiempo. No constreñido nada más a su estado, sino también en la palestra política nacional. Sí, claro. Y pues fue también candidato, creo, a la alcaldía de Benito Juárez, que es donde se encuentra el centro turístico de Acapulco. Ok. Entonces, por ahí sí muchos no saben, dicen, oye, es que ¿dónde está Acapulco? Pues no, Acapulco no es municipio, es una... ¿Es una región? Es una región. Ah, mira. Y el municipio es Benito Juárez, ¿no? Excelente. Entonces, ha estado por ahí, después, muy recientemente, en 2018, se une a Morena. Recordemos, como brevario, que Andrés Manuel termina la elección de 2012, y empieza a formar el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2011 inclusive ya estaban las líneas de lo que surgió después del proceso de voto por voto, casilla por casilla, la Convención Nacional Democrática y otras vías de desarrollo político. Andrés Manuel perfila el Movimiento de Regeneración Nacional por ahí de 2011. Y todavía es candidato del PRD y con esta coalición con el Movimiento Ciudadano y el PT, como candidato a la presidencia de la República en 2012, pero terminando ese proceso político es donde Andrés Manuel decide separarse del PRD y buscar la formación ya de una estructura político-partidista en términos de la ley electoral, que es Morena. Morena tiene una vida como institución política desde 2014, que obtiene su registro, participa en elecciones de 2015, y es en el contexto de las elecciones de 2018 donde muchos actores políticos todavía que venían de PRD y de otras secciones, de otros elementos partidistas o no partidistas, pues se unen a la elección, ¿no? Y Félix Salgado Macedonio es uno de ellos, migra de PRD a Morena en 2018, y es hoy pues el aspirante seleccionado por el partido para ser el candidato a la gobernatura de Guerrero. ¿Cuál es el tema? Híjole, el tema es que en esta historia política de Félix hay una mujer que realiza una denuncia de cuando Félix era director del diario La Jornada en Guerrero, que señala que ella, mientras trabajaba para este diario, pues fue agredida, violentada sexualmente por Félix Salgado, y lo denuncia. Hay una denuncia en la Fiscalía, en entonces Procuraduría de Guerrero. Ella aporta información, aporta datos, aporta videos, aporta audios, aporta fotografías, y no sucede nada. Evidencia. Como suele lamentablemente suceder en nuestro sistema
judicial, no sucede nada, ¿no? Entonces ella refiere que la fiscalía en ese entonces, el procurador de ese entonces, pues básicamente le dijo el gobernador, ordenó parar el asunto, ¿no? O sea, no proceder, no judicializar el expediente. Ok. Y pues ahí se quedó, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, la pregunta que planteamos en este programa esta noche no es tanto la parte judicial. Esa, pues, nosotros, aunque opinemos mucho, no la vamos a mover, ¿verdad? Sí, claro. Sino si los partidos políticos, en general, en particular Morena, por el caso de Félix Salgado Macedonio, y otros, de otros partidos, tienen una responsabilidad política de postular personas que se encuentren denunciadas por delitos. Por delitos. De esta naturaleza, sobre todo, delitos que tengan que ver más con la violencia de género, con la cuestión del acoso. Recuerdo que inclusive este tema ha estado muy delicado durante muchísimos años y haciendo una pequeña remembranza histórica en los últimos, vamos a ponerle 20 años o quizás más, siempre ha habido una especie de vinculación con la clase política mexicana y el problema de la violencia de género, el problema de esta naturaleza. Recordemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México uno de los delegados inclusive había sido acusado de trata de personas, que era del PRI. No recuerdo su nombre, estaba buscando ahorita. Cuauhtémoc. Que era, porque no recuerdo el apellido, pero le conocían popularmente como, tenía el apodo del rey de la basura, el hijo del rey de la basura. Exactamente, sí, claro. Sí que fue una denuncia por ahí de Carmen Aristegui, si no mal recuerdo. Exactamente. Es que estoy buscando ahorita un ejemplo que había encontrado en una página de Facebook donde señalaban inclusive diferentes actores políticos contemporáneos que habían sido acusados de esta naturaleza. No la encuentro, ahorita la vamos a tocar, pero creo yo que es importantísimo empezar a considerar el por qué están ocurriendo estas cosas y por qué actores políticos de esta naturaleza suben para allá. Haciendo un poco a un lado, los atavismos políticos o las preferencias electorales que podamos tener, consideramos que hay que partir de este problema de que está generalizado ya en la clase política mexicana. Recordemos también el exgobernador de Puebla, que tenía Mario Marín, que por cierto creo que está en la cárcel el señor. Lo detuvieron hace poco. Lo detuvieron hace poco, que también tuvo este tipo de acusaciones y que se tomó, pues ahora sí que una decisión judicial. En ese caso no nos vamos a meter en explicarlo, pero vamos, dentro de la política mexicana ya está ocurriendo esta situación y pues es importante que nos empiecen a comentar qué piensa la ciudadanía al respecto. Exacto. Y cómo lo vamos a abordar. ¿Qué opinas, Tocayo, en esta situación? Pues mira, yo vería dos grandes líneas de cómo abordar este tema. Una, por un lado, es esta corrupción del sistema político, estas complicidades que se daban, o sea, no estamos hablando en este caso que fuesen así, sino que sí sabemos que el sistema político, el antiguo régimen, tenía estos mecanismos de complicidad y de corrupción para sostenerse, ¿no? Sí, claro. Para sostener relaciones políticas, presupuestales, inclusive a través de Cámara de Diputados. Recuerdo mucho un tema también no sobre el ámbito de estas denuncias, sino había un diputado de apellido Godoy, creo que primo de Leonel Godoy, de Michoacán, que lo acusaron en la época del régimen calderonista de narcotráfico. Lo metieron ahí por la cajuela de un coche para que tomara protesta y al asumir la protesta diputado, obtuviera el fuero constitucional. Pero había este tema, o sea, ¿por qué se permitía que sucediera esto? ¿Por qué no somos una sociedad abierta en nuestra organización política? Es decir, a ver, los que estén acusados y tengan órdenes de aprehensión, pues que se presenten ante las autoridades y que los partidos, que ese es el tema que ahorita queremos tratar, que los partidos como parte integral del sistema político mexicano, pues asuman una responsabilidad, ¿no? Entonces, por un lado el tema del sistema político, pero por el segundo, el desarrollo cívico de México. Porque también se da este fenómeno que ahorita la gente está tratando de subir, sobre todo los grupos feministas, con el hashtag Presidente Rompa el Pacto, que hablan sobre este pacto patriarcal, que denuncian que existe, donde hay estas complicidades, más allá del ámbito político, sino por el simple hecho del género masculino, hay ese pacto, ¿no? De
de complicidad o de encubrimiento inclusive, ¿no? No necesariamente estamos hablando, yo no lo genero como que el presidente sea parte de este pacto, sino ese es lo que denuncia, ¿no? Entonces también la sociedad mexicana, sobre todo estos grupos feministas, pues están tomando cada vez más presencia, están ocupando cada vez más los espacios de decisión y de poder. Entonces, ante este desarrollo de ambos, por un lado el sistema político decayendo, el antiguo régimen con sus excesos, con sus fregaderas, voy a decirlo de esta forma, afortunadamente con el proceso democrático y el proceso de la Cuarta Transformación, pues está en franca decadencia, ¿no? Empieza esta debilidad de este sistema político corrupto, y una fortaleza, por la otra parte, de la ciudadanía. Entonces se encuentran en este punto. Yo creo que esa es la... Quizá no se ve ahorita, pero en el futuro yo estimo que sí se verá así como un punto quizá de quiebre entre si los ciudadanos vamos a seguir aceptando que existan estos políticos que son denunciados de delitos y que aún así son postulados por partidos. Sí, claro. Y ahorita nos referimos esencialmente a Félix Salgado porque es el tema del momento, pero aquí en Querétaro, por ejemplo, amigos, tenemos un gobernador que es acusado de haber sobornado a otros legisladores para aprobar las reformas de Peña Nieto. Y ante esa denuncia, su servidor Luis Mendoza, esa misma noche que salieron los videos donde su secretario particular del gobernador actual recibía maletas de dinero, con millones de pesos en dinero, yo pedí la renuncia del gobernador. Porque esa es la responsabilidad política, a mi parecer, que debe de asumir un gobernante. Si hay elementos que cuestionan mi legitimidad política, debo de renunciar. Así es. Yo pienso eso. De manera tal que, ¿cuál sería la postura de elementos de la sociedad que sí tengan una preferencia político-partidista por gente del PAN, digamos así? Aquí en Querétaro, por ejemplo. El posible candidato, el más posible candidato a la gobernatura de Querétaro, Mauricio Curi González, está señalado también de delitos. Pero el PAN calla. El PAN ante eso calla. Pero ante el tema de Félix Salgado, con todo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, aquí tenemos esta yo coincido completamente contigo, en que creo que el parteaguas para hablar de esta problemática es precisamente la corrupción del sistema político, que al final de cuentas procuró y alimentó constantemente este tipo de comportamientos por actores públicos. Pero dentro de la misma categoría de público, nosotros como ciudadanía que estamos constantemente fortaleciendo nuestros esquemas de representación, pues podemos acudir a los mismos para poder exigir que este tipo de posturas se hagan justicia, o sea, o se cumplan a través de la justicia y que los responsables pues estén cumpliendo una pena, ¿no? Como bien lo dictamina pues el sistema político mexicano, nuestra constitución, nuestros derechos, etcétera. Jurídico, perdón, sí. Como tal. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es posible que Félix Salgado Macedonio haya llegado bajo todas estas acusaciones, todas esas circunstancias que pudieran o no ser comprobables, pero que haya llegado de una o verdaderas, o sea, estamos juzgando que sí son, ¿no? Exactamente, pero que haya llegado de una manera tan fácil a ser el representante de la candidatura para la gubernatura del estado de Guerrero. Por el partido de izquierda. Entonces ahí nos entramos en un dilema, ¿no? Yo mando saludo a mis compañeras que son que pertenecen al movimiento feminista, que hemos platicado un poquito, a ver si ahorita participan, estaremos muy agradecidos, de que es extraño que al hacer este movimiento político para pelear una candidatura que estaba llena de legitimidad, pues se le diera paso a una persona de esta naturaleza y pues ahí sí abre un cuestionamiento directamente pues para Mario Delgado. O sea, ¿qué es lo que está pasando dentro de Morena para que ocurran estas circunstancias dentro de Mario Delgado? Y recuerdo también muy bien, por lo menos en el caso de Querétaro, que es donde nosotros transmitimos, existen algunos movimientos que le apuestan a la transparencia, que también están representados a nivel nacional y que, bueno, sí nos hace pensar qué diferencia con otras posturas, sean hombres o mujeres,
como sea, pudieran no tener tanta fuerza política, según Mario Delgado, como para darle oportunidad al señor Félix para que pudiera tener ahí su participación. Entonces, es muy cuestionable el papel del partido y yo creo que dentro de la izquierda nuestra propia naturaleza es criticar este tipo de circunstancias, pues para fortalecer una mejor postura para la ciudadanía. Porque ¿no? se dan estas, qué bueno que lo abordas así, se da esta situación de, por un lado, nuestro sistema trata de ser democrático. No somos completamente una democracia, lamentablemente estamos en la construcción de una democracia todavía. Afortunadamente estamos en el camino. En el antiguo régimen no había democracia. Pero nuestra democracia, nuestro proceso democrático, pues está siendo un poquito lento, diría yo. ¿El elefante será? Probablemente. No concebería yo que un partido tan de izquierda o de izquierda institucional, izquierda ideológica, perdón que lo refiera así, pero ha habido partidos que se dicen de izquierda antes, incluso sus plataformas políticas dicen que son de izquierda, pero todo lo hacen de derecha, ¿no? Sus votos, sus Movimiento Ciudadano es un ejemplo. Movimiento Ciudadano es un ejemplo, ¿no? Entonces, el golfista de titular ahorita en Nuevo León, si nos ven allá por Nuevo León, pues acuérdense nada más que Movimiento Ciudadano apoyó a la izquierda en México muchas veces, era el verde de color naranja. Decíamos nosotros, entonces, la toma de decisiones de los partidos para seleccionar sus candidatos, sí, yo pienso que sí, Morena debe liderar el proceso de forma abordando, obviamente los principios de la Cuarta Transformación, pero más allá de eso, valores como la transparencia y la máxima publicidad. Es decir, ¿cómo elegimos a los que serán nuestros candidatos? No nada más, ya encuestamos a la gente y salió ¿no? No. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay una evaluación sobre este candidato? Oye, este candidato, fíjate que tiene estos temas, pros, contras. Sí. Estos pros, ¿cómo los difundimos? Estos contras, ¿en qué casilla caben? Son contras que a lo mejor tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con alguna cuestión, digamos, modificable, o tienen que ver con cuestiones de esta naturaleza. Sí, claro. Y pues ahí lamentablemente vemos, en lo particular, veo a un Mario Delgado que es una derecha doctrinal. Es esto y se acabó. Y yo creo que no es lo que debe de ser. Oye, es que inclusive tiene muchos sectores de manifestación a nivel nacional y a mí me preocupa, no tanto por la cuestión partidaria o partidista, sino más bien me preocupa mucho el actuar, que ahora el problema de Félix Salgado Macedonio ya tiene un interés público, se está prácticamente manifestando en todo el país, y pues ahí creo yo que las personas que, no que militamos en un partido, sino las personas que consideramos afinidad con el proyecto de la Cuarta Transformación, sí tenemos que empezar a voltear, a diseñar escenarios de crítica constructiva para que nuestros espacios de representatividad no sean tomados por individuos que prácticamente, como bien tú dices, aparentan ser de izquierda, pero en algún otro momento manifiestan en lo oscurito, pues... Y en sus acciones, ¿no? Y en sus acciones, exactamente. Sobre todo empresariales, ¿no? También, y de pensamiento, que vamos, somos un país libre y podemos pensar como querramos y podríamos discutir, pero ni siquiera se suben al debate. Así es. ¿Me explico? Entonces, a mí me gustaría que la autocrítica sí surgiera, como nosotros se la estamos haciendo a Félix Salgado, pues que se la hagan también a otras personas. Recuerdo que inclusive, no sé si te acuerdas, a ver si el público se acuerda. ¿Llegaste a ver al famosísimo diputado del PAN, Pancho Cachondo? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan de Pancho Cachondo? No era una contradicción constante del PAN, de que hasta salió con una tanga ahí. El programa de Broso, cuando Broso era crítico, ¿no? Dice exactamente, ¿no? Perdón al auditorio, Tocaito, voy a retirarme un segundo. Claro que sí. Y retomo, Perdonen, mis compañeros. Te regreso. Adelante, claro que sí, no hay ningún problema. Okay. Ahorita regresa mi tocayo, aquí como somos personas libres que prácticamente discutimos con mucha libertad, pues traemos ese asunto de manera muy, muy, muy constante, muy firme, ¿no? Y bueno, retomando un poquito lo que decía aquí mi tocayo, que es una circunstancia real, pues sí nos gustaría escuchar sus puntos de vista para ver qué es lo que está pasando con Félix Salgado Macedonio, por qué inclusive encontramos diferentes tipos de representantes que hoy son candidatos que pudieran haber estado
acusados de una manera muy tajante de acoso sexual, de violencia sexual, y cuestiones que tienen que ver también con el género. O sea, la política en México desafortunadamente está tomando también este giro, y ahora que estamos viendo un movimiento universal como lo es la defensa de los derechos humanos y también la defensa de las mujeres como tal, de su participación, la apertura del movimiento como tal, creo que es muy importante que sí se haga un señalamiento claro y constante, ¿no? Hacemos una crítica constructiva hacia el presidente Andrés Manuel sobre qué estaba pasando con esta cuestión del pacto, que si se iba a romper o no el pacto patriarcal como tal, y pues yo creo que a lo mejor Andrés Manuel podrá tener una postura muy clara, pero para judicializar el proceso, bueno, pues también hay que presionar de una manera contundente a nuestro sistema judicial, que como bien sabemos, pues ha tenido algunos ademanes ahí interesantes, ¿no? Adelante, tocayo, súmate otra vez, no hay cuidado. Hablábamos, les comentaba un poquito de que, desde dónde podemos partir para hacerle una crítica objetiva y universal al sistema político mexicano sobre el tema en el que hoy aterrizamos a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Fíjate que nuestro sistema ha ido, sobre todo en la vía electoral, en la línea electoral, el tema jurídico electoral, se ha ido centralizando. Antes teníamos organismos, voy a abordar este punto nada más así para que pueda abordar el Sí, otro, ¿no? por favor. Se ha ido, antes había organismos electorales de cada estado y se refería que había fraudes, que los gobernadores nombraban a los titulares de los organismos electorales locales y entonces ellos inclinaban la balanza por las candidaturas de los partidos de esos gobernadores. Sí. A través de la lucha social, a través de la denuncia de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, ha habido reformas para que sea un solo instituto, el nacional, el que pueda tener correspondencia en cada uno de los estados. Es decir, se han ido unificando criterios en materia jurídico-electoral. Quizá políticamente debamos de unificar estos criterios también. Sí, claro. Es decir, ¿qué admitimos como sociedad como requisitos mínimos para ser candidatos a un puesto de elección popular? En otro debate que existe, que no toma mucha fuerza, pero que está ahí y que esperamos que haya mucho debate en el futuro, sobre todo con una propuesta del doctor Gilberto Herrera Ruiz, que tiene que ver con como que tengas que tener un cierto grado académico para que puedas, un conocimiento para que puedas acceder a una candidatura, ¿no? Y una responsabilidad, no solo política, sino legal, sobre si prometes cosas y no cumples, ¿no? Entonces, yo diría que bajo esta línea, creo que también podríamos unificar criterios sobre qué admitimos como sociedad que sean candidatos. Es decir, tienes que traer un historial limpio. Sí, claro, ¿no? por supuesto. A ver, yo creo que la representación popular sí tiene que estar evaluada, sí tiene que estar bien entendida, sí tiene que ser muy transparente para que nosotros como ciudadanos podamos elegir adecuadamente. En pláticas entre compañeros de la universidad alguna vez en las notas que precisamente está tocando el tema del senador Herrera, una de las cosas que mencionaba el doctor era que había que penalizar la demagogia. Así es. ¿No? O sea, buscar cómo prácticamente generar, no sé si una pena, digo, tú tienes un poquito más de acercamiento a las leyes, pero de alguna forma sancionar este tipo de actitudes, y no solo la demagogia, sino también este tipo de características. Aquí tengo una lista que les había dicho, muy interesante, que publica el portal sopitas.com, donde habla de 8 políticos acusados de violación o acoso. Lo pueden buscar en internet, no quisiera enseñárselas por aquí, pero me llama mucho la atención la imagen porque prácticamente menciona a varios políticos de diferentes sectores, no solamente de la izquierda, sino también del PAN. Por ejemplo, aquí tenemos a Víctor Manuel Utsiu, que es de Yucatán, que fue presidente del PAN local de Yucatán, acusado de abuso sexual.
Tenemos al presidente municipal de Nayarit, Jesús Guerra Hernández. ¿De qué partido? No dice, habría que buscar, pero por ejemplo aquí está el hombre de la Ciudad de México que está acusado de trata de personas, que es Cuauhtémoc Gutiérrez, expresidente del PRI-DF, y que inclusive fue un escandalazo. No recuerdo si Aristegui o Proceso publicó esto, pero que inclusive se abusaba tremendamente de la secretaria. Un cártel, pues, de sí, trata de blancas. Pues. O sea, una red ahí de trata de personas, que prácticamente, merecen cárcel, porque pues es un asunto muy delicado. O sea, imagínate si la política en México, y no dudo que también en Estados Unidos pase, en todos lados, en todo el mundo, empiece a utilizar los cotos de poder para poder generar negocios con, la venta de personas, de seres humanos, pues yo creo que nos pone en una responsabilidad muy amplia de por lo menos empezar a considerar qué papel jugamos como sociedad. Recordemos que inclusive senadores y diputados del PAN fueron consumidores de prostitución, no sé si en Puerto Vallarta o en donde salen un video, ahí los queman y tremendo, consumiendo drogas. Exactamente, y bueno. Aquí hubo un video, quizá no se acuerden mucho, siempre de lo que denunciamos es del PAN. No crean que porque somos de izquierda, pero es que el PAN aquí ha gobernado. También porque somos de izquierda lo denunciamos, obviamente. Pero hubo un video de un político panista que aspiraba a ser candidato a presidente municipal hace 5 años en 2015. 5 años en 2015. Y pues los rivales políticos dentro del panismo pues, le sacaron un video donde él estaba en una casa consumiendo bebidas alcohólicas, hablando de muchas cosas indebidas, y pues con mujeres, o tratando a las mujeres como objetos sexuales, y pues ahí se acabó sus aspiraciones políticas dentro del PAN, curiosamente, o sea, es decir, en este antiguo régimen, es decir, antes de 2018, estos temas, sobre todo los de índole sexual, se usaban para atacar a los enemigos políticos. Claro. Es decir, no es una denuncia de la ciudadanía la que fuerza que un gobernante, que un candidato se retire de su aspiración o el partido lo retire del gobierno, inclusive, o lo en un pasito más adelante de las democracias, que es el ejemplo de la democracia europea, pues incluso que lo sancionen, ¿no? Que el partido le retire la confianza y le diga, tú ya no eres lo que hiciste ya no corresponde con los valores del partido y te denunciamos, ¿no? Aquí se utilizaba para golpear políticamente. Entonces, en el PAN juegan con eso, pues. Pasó aquí no solo, o sea, pasó aquí en Querétaro, pues, que es un estado. El Querétaro no es ultrapanista. Aquí los panistas son ultras, más bien. Sí, aquí los panistas son ultras. Exactamente. Entonces, sucede mucho. Pero ahora la ciudadanía es la que denuncia. Ya no son los rivales políticos dentro del partido político. Es la ciudadanía la que acoge estas denuncias. Y eso es muy positivo. Sí, o sea, claro. Prácticamente vemos nosotros ya una manifestación de empoderamiento de la ciudadanía que dudo muchísimo que en los 70s del PRI, en los 80s del PRI lo hubiéramos podido tener. Hablando inclusive de la libertad de expresión que pues se tenía. Hoy en día en el PAN no lo tenemos. No. Los partidos del antiguo régimen no son susceptibles, al menos desde el interior, a eso. Y yo creo que es la factura de ser político. O sea, una de las facturas más importantes de involucrarse en el proceso político, en el proceso de representación popular, pues es precisamente que empiece la ciudadanía a opinar de estas circunstancias. Y si te saben algo, pues a sacarlo. Y tú como político, reconocer también que pues a lo mejor no eres eficiente para ciertas cosas y pues demostrar a la ciudadanía, porque estamos hablando del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, de que se toman decisiones importantes, de que se crean nuevos derechos, y creo que es muy importante pues que ocurran estas circunstancias. Me gustaría que analizáramos en algún momento, Tocayo, el caso de Europa, ¿no? El caso de otros países, para ver cómo abordan esta problemática, porque al final de cuentas la trata de personas es un problema universal. O sea, fíjate ¿qué pasa en otros lados del mundo? Quiero equipararlo con un tema que es de sobra conocido, pero me gustaría que lo revisitaran el auditorio. La renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, derivado de un proceso donde se alegó, se denunció ante las instancias judiciales, pero nunca se acusó al presidente de
desarrollar una campaña de espionaje contra el partido contrario, ¿no? Contra el Partido Demócrata. Y había grabaciones. Nixon grababa, muchos presidentes grababan lo que sucede en la oficina oval y Nixon grababa lo que ocurría en su oficina oval. Y entonces llega un momento en el que el Congreso, el poder legislativo, que en una república de 3 poderes, una república, de la República Norteamericana, pues, y en las democracias europeas de régimen parlamentario, pues el legislativo tiene un poder de control sobre el ejecutivo. No lo manda, pero lo controla, ¿no? Y entonces el Congreso de Estados Unidos inicia un procedimiento donde le exige que entregue esas grabaciones. Y en esas grabaciones el presidente pues dice muchas cosas, ¿no? Asume que hay que pagarle sobornos a estas personas que los agarraron plantando micrófonos en la sede demócrata. Asume otras cosas y asume un lenguaje de desprecio hacia el pueblo norteamericano. Y es eso lo que lo hace renunciar. Entonces en su renuncia él dice que se justifica y dice, bueno, yo quiero renunciar, va contra todos los músculos de mi ser, pero ya no tengo el apoyo de la Cámara, ¿no? No tengo el apoyo del Congreso. 3 años después de eso, y después de haber sido perdonado por el presidente Ford, da una entrevista y reconoce que le falló al pueblo norteamericano. Y es esa la razón que lo obligó a renunciar. Es decir, la concepción no legal, no judicial, sino una responsabilidad política de que él ya no podía seguir gobernando. Entonces, pongo este tema en comparación para decir, hay responsabilidad política de Félix Salgado Macedonio, decir, yo ahorita no puedo asumir la competencia político-electoral por el estado de Guerrero y eventualmente, posiblemente recibir el voto, que es la confianza de los ciudadanos, cuando tengo este tema. Creo que hay también una parte personal de decir, no puedo. Claro. Me abstengo, me retiro, agradezco al partido, o no lo sé. O sí, yo voy con todo porque me están incriminando, ¿no? Es decir, es un tema álgido, interesante, pero también hay una responsabilidad política. Yo sí la considero del presidente del partido, Mario Delgado. Por supuesto. Lo comentamos ayer brevemente con unos compañeros y decía uno de los compañeros, bueno, supongo que no te interese lo demás, ¿no? Pero electoralmente estás poniendo un caballo lastimado. Claro. Qué bueno que tocas el tema de Richard Nixon. Richard Nixon hubiera podido renunciar por otras cosas más tremendas que hizo. Claro. Porque, por ejemplo, Richard Nixon fue uno de los que principales fomentó de una manera absurda e inclusive tergiversando, exacto, la información y además mintiéndole no solo a la nación norteamericana, sino mintiéndole al mundo sobre la guerra contra las drogas, por ejemplo. Así es, también tenía un problema tremendo con los movimientos sociales de Estados Unidos, el movimiento hippie, que bien conocemos y que invito a las personas a que estudien la historia del movimiento hippie, no tanto pues para, con la finalidad que quieran, pero no se hagan hippies, pero conozcan la historia. Si quieren hacerse hippies, están en un país libre donde se pueden hacer hippies, pero muy coincidentemente, me parece que vale la pena analizar un poquito los procesos sociales, los procesos históricos, porque al final de cuentas hoy estamos viendo que este tipo de pensamiento que representó muchas veces a Richard Nixon fracasó. Sí. Entonces en México puede fracasar también la representación de políticos de esta naturaleza que logran infiltrarse a grupos de poder o espacios de poder que terminan repercutiendo en nuestra democracia de una manera, fatal. La pregunta que yo pienso que debería de hacerse el partido, el candidato en primera instancia, pero el partido como ente que lo postula es la mejor persona para ser gobernador. Y de un estado tan conflictivo, porque al final de cuentas Guerrero tiene una situación muy grave, está muchísimo el cultivo de amapola, tenemos la cuestión de Ayotzinapa, o sea, tenemos la zona serrana de Guerrero, hay mucha violencia ahorita, hay mucho asalto, los cacicazgos de Guerrero todavía están muy presentes, y si analizamos también la historia del estado de Guerrero, fue uno de los lugares donde más había afrodescendencia, en la zona de las playas, en la zona costera, y que al final de cuentas de ahí surgió el presidente que lleva
ese apellido, ¿no? Vicente Guerrero, que era un presidente mestizo, un mulato, perdón, y que al final de cuentas pues tiene un papel histórico muy importante en nuestro país, y saber por qué sigue siendo una zona de alta marginación, que inclusive tienen que acudir a escenarios como el cultivo de en los 70s fue el centro neurálgico de las guerrillas, el 23 de septiembre, Lucio Cabañas. Así es. Y la resistencia, ¿no? Entonces, todavía hay grupos, todavía, creo que hace unas semanas salió justamente la última nota, digámoslo así, del EPR, grupos insurgentes, subversivos, digámoslo así, insurgentes, que en la etapa de, gracias Frauk, en la etapa de los 70s, pues Guerrero fue muy importante en esta dinámica, y digo, es gente de lucha, gente que se ha resistido, pero es el mejor personaje para representar esto. Es decir, sucede como esto, decir, bueno, que no hay mejores personas, o sea, ¿por qué nada más ese, no? Claro. Es decir, un candidato a gobernador no se representa a sí mismo. Representa una idea, una posición, una postura, un deseo y un anhelo de un sector que se verá en las elecciones si es minoritario o mayoritario del pueblo. Así es. Sus cuestiones personales deben de anteponerse a el pueblo o deben de ponerse atrás. Totalmente. Nos quedan 5 minutos, ¿tengo entendido? 10 minutitos. Fíjate, tocayo, que a mí me sigue generando mucha comezón, perdónenme la expresión, pero me sigue generando mucha comezón la facilidad con la que Félix retoma el camino de la candidatura. Para mí es digno de análisis. Coincido totalmente contigo en todo lo que nos estás diciendo. ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que estas decisiones de partido, qué tipo de costo político pudiera generarse? O sea, bajo qué criterios tanto la militancia y los simpatizantes, tanto de Félix y los opositores mismos dentro de la izquierda, interpretan esta situación. Exactamente. De compañerismo, pues. Exactamente, o sea, saber realmente hacia dónde estamos orientando. Y bueno, la gran ventaja que yo le veo a esta crítica que estamos generando el día de hoy es que en la izquierda sí podemos. En la izquierda sí tenemos la libertad de hacerlo. En la izquierda sí podemos hablar nosotros qué nos parece y qué no nos parece, si coincidimos o no coincidimos con los tipos de poderes que hay en este país, y no tememos un costo político, a diferencia de Acción Nacional, a diferencia del Revolucionario Institucional, del antiguo régimen, como le venimos señalando desde que inauguramos este programa. El antiguo régimen es la forma de señalar prácticamente Mimi nos dice, a ver, ¿qué nos dice Mimi, tocayo? ¿Dónde queda la congruencia de la mística de la Cuarta Transformación postulando gente así? ¿Correcto? Es justamente el debate. El debate es ese. Sin embargo, digamos, voy a asumirme como abogado del diablo, dice. Échale. Pero es cierto, es una denuncia que también se dio hace 11 años, en el antiguo régimen. Por eso hacíamos el recuento de Félix de un poquito de su historia política. Es decir, salvo cuando estuvo en el PRI, que no obtuvo cargos públicos con el PRI, su carrera política la ha desarrollado en oposición al sistema. Es decir, no necesariamente, yo no digo que sea cierta o no cierta la denuncia, sino que sí existía este tipo de denuncias y otras para acabar políticamente con la oposición. Con la oposición. En general. Entonces, si asumiéramos, Mimi, que no debe de ser postulado porque está denunciado por esto, quizá podríamos estar diciendo, es un presunto culpable. Claro. Y hace algunos años salió un documental que se llamó Presunto Culpable. Ajá. Donde una persona fue acusada injustamente, pasó en la cárcel muchos años y luego se demostró que era inocente. Y entonces, a partir, no de este presente de este documental, pero sí de esta idea de que hay muchos inocentes en la cárcel, se dio una reforma